Buenas noches a todos, Dios les bendice. Gracias por conectarse, gracias por estar una vez más todos los jueves al pendiente de este programa. Gracias, creemos que Dios y el Espíritu Santo está con nosotros, que hoy el Señor nos va a hablar. Si tan solo disponemos el corazón y si estamos dispuestos, bueno, ¿qué Dios no puede hacer? O sea, ¿qué no haría el Señor en esta noche? Así que yo creo que mientras preparamos nuestro corazón y si estás haciendo algo, yo te diría, deja a un lado lo que estás haciendo y hoy decide escuchar la palabra. Escuchar la palabra porque Dios te va a bendecir. Vamos a orar. Padre, en esta hora damos gracias porque yo sé que tú estás en medio de nosotros como poderoso gigante, Señor. Y hoy nos vas a hablar, Señor, a través de esta palabra que tú tienes preparada para nosotros. Va a edificarnos, nos va a bendecir, pero también declaramos, Señor, que tú nos vas a traer libertad a nuestro espíritu, Señor. Eso es lo que anhelamos, es lo que deseamos, que traigas libertad, Señor, en aquellas áreas donde nosotros no podemos, pero donde tú sí puedes, Señor. Te damos el lugar y el permiso y te cedemos todo el control de nosotros para que hagas, Señor, en nuestras vidas todo lo que tú tienes planeado, de modo que se cumpla tu propósito, Señor, por el cual nos diste vida y por el cual, Señor, hoy nos vas a hablar. A ti la gloria, amado Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios les bendiga a todos, reciban bendiciones en gran manera. Yo hoy te quiero hablar y quiero comenzar, yo le titulé a esta prédica, ¿estás preparado? ¿Estás preparado? Jóvenes, ¿están preparados? Hombres, mujeres, ¿están preparados? ¿Preparados para qué? Se ha hablado mucho acerca de la venida del Señor, se ha dicho tanto, ¿verdad?, de que el Señor viene pronto, pero llega un momento donde a veces esas palabras ya no retumban tanto, porque como decimos, pero el Señor no viene, y estamos viendo todo lo que está pasando, pero tengamos cuidado, porque una iglesia que relaja, que relaja estas palabras, o que piensa que el Señor tarda, tenemos que tener cuidado, porque eso fue lo que pasó en los tiempos de Noé, en los tiempos donde ellos pensaban, la gente decía, no, el diluvio no va a venir, nunca ha llovido, es una tierra muy árida, muy seca, y de repente tú construyes un arca y dices que va a venir un gran diluvio. La gente se burlaba de Noé, pero ¿sabes? Yo creo que estamos en esos tiempos donde nosotros no podemos relajar estas palabras que están escritas, que sí lo han dicho muchos, hemos hablado mucho de la venida del Señor, pero hay algo muy importante y muy característico de todos los hijos de Dios que buscan su palabra y que aman al Señor, es que tiene que ser gente prudente, gente que sabe discernir los tiempos, gente que se está preparando día a día. No es gente que se relaja, no es gente que dice, ay, el Señor tarda, así que hago caso omiso y bueno, preparémonos, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero tampoco sabemos en qué momento el Señor nos lleva, y pues tenemos que estar preparados. Y hoy yo quiero hablarte precisamente del capítulo 25 de Mateo, pero yo le titulé a este tema, ¿estás preparado? Los discípulos le hicieron una pregunta cuando el Señor Jesús estaba en la tierra, y les hizo esa pregunta, Señor, ¿cómo sabremos cuándo es el fin del mundo, verdad? Y en el capítulo 24, todo el capítulo 24 te habla acerca de que Jesús está en los montes de los olivos, y en el versículo 5 del capítulo 24 dice, y empieza a decir el Señor, miren, se van a levantar falsos cristos,
que van a decir yo soy el Cristo, yo soy. De hecho, hace poquito, hace unos cuantos meses, en Israel se levantó alguien que decía que era el Cristo o el Mesías, ¿no? Que era el elegido, el enviado, ¿no? Pero, ¡pum! Y mucha gente le siguió, ¿no? Pero se desvaneció esto y no pasó nada, y porque realmente uno no sabe ni en qué momento va a venir, pero lo que sí tenemos que estar apercibidos es que todo lo que uno está viviendo son señales de que Cristo viene pronto. Así que tenemos que estar preparados. Y yo nuevamente te vuelvo a preguntar, ¿estás preparado? ¿Cómo te preparas? ¿Tú cómo te preparas? Mira, en el versículo 5, el Señor dice, se van a levantar falsos cristos. En el versículo 6, habla acerca de que vienen de rumores de guerra, y habla acerca de conflictos políticos, y lo estamos viendo, ¿verdad? Estamos viendo esos conflictos, habla de guerra, y hace unos meses, y bueno, ustedes saben que la nación de Israel ha estado siempre en guerra, países levantándose, ¿verdad?, en contra de él. Y hace poquito, bueno, vimos también esos bombardeos o esos cómo se fueron atacados, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de amor, y el pueblo también que ama a su nación. Nos pusimos en oración y yo sé que Dios ha respondido nuestras oraciones. Pero esto no nada más va a ser allá, sino en diferentes lugares, en diferentes países. Así que va a haber guerra, rumores de guerra, habrá conflictos. En el versículo 7 habla de pestilencias, ¿no? En los últimos días iba a haber pestes y pandemias, y es la que nosotros tenemos hoy en día. Tenemos una pandemia la cual nosotros no podemos salir con esa libertad y estar confiados, ¿verdad? Porque sabemos también que pues es un virus, y que uno, si no tiene las medidas necesarias, si no tiene lo que son las medidas de salubridad, bueno, pues también puede ser contagiado, ¿no? Pero esto estaba escrito, que iban a venir pestilencias. Te habla también de hambruna. Iba a haber hambruna ya en diferentes países. Hemos visto también cómo hay países que tienen mucha necesidad y están sufriendo, como la India, como el África y otros lugares más, ¿no? Te habla la Biblia acerca de terremotos, te habla acerca de catástrofes naturales, te habla, en fin. Pero después de que habla todo esto, el Señor hace como una pausa, y Él dice, van a ser principios de dolor. Y empieza después, en el versículo 9, a hablar acerca de la persecución de los cristianos, contra los cristianos. Y también hemos estado viendo cómo han matado a gente que se levanta hablando del Señor, que empiezan a evangelizar. Hay lugares donde no pueden hablar abiertamente del Señor. En otros países también han sacado la Biblia, la han quitado, ya no pueden mencionar el nombre del Señor. Entonces hemos visto que sí están sucediendo todas estas cosas que el Señor habló acerca de Mateo en el capítulo 24. Está sucediendo. Y por eso yo nuevamente quiero nuevamente hablar acerca de todo esto, porque es bien importante prepararnos y no relajarnos y no decir, no viene, todavía el Señor tarda, quién sabe cuándo venga, si es que viene. Pero sabes, la Biblia dice que va a venir el Señor, y nosotros nos tenemos que preparar. Nosotros no podemos relajar nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual. Se tiene que alimentar, tiene que buscar del Señor. Sabes, yo veo mucha gente que es perezosa para leer la palabra, es perezosa para orar. La gente no le gusta leer. La gente le gusta nada más que leer algo motivacional, algo que les aliente, que les hable y les diga, tú vas a ser bendecido y próspero, y wow, y se animan y todo. Pero cuando se trata de escudriñar la palabra, de tomar un tiempo, de determinarte y de apartar un tiempo para el Señor, para buscarlo, la gente es floja y perezosa. Y sabes,
por esa causa mucha gente es zarandeada y mucha gente es confundida porque no está bien cimentada. Pero yo quiero animarte para que no relajes tu relación con el Señor, sino que puedas decir: Señor, me mantengo en la brecha firme, voy a ser perseverante y constante y te voy a buscar de todo corazón, no importa lo que venga. Yo quiero permanecer fiel a ti, porque estamos viendo que todo esto que el Señor les dijo a sus discípulos, que cuando iba a ser el fin, y les dijo: miren, habrá persecución, habrá terremotos, habrá hambruna, habrá esto y el otro, está sucediendo. Alertas, tenemos que estar alertas. Y muchas personas que le han creído a Dios, han estado evangelizando, han sido perseguidos y han sido lastimados, pero con todo y eso no han desistido, sino que han permanecido fieles a Dios. También hablaba que iba a haber, habla de apostasía, que los cristianos iban a dejar su fe, ¿verdad? Y que se iban a creer en fábulas, en doctrinas falsas, que se iban a desviar. Habla la Biblia también en el versículo 11 acerca de esos falsos profetas que van a levantarse y que van a engañar al pueblo de Dios. Hay que tener cuidado. También habla acerca de que la maldad se iba a multiplicar, el amor de muchos se iba a enfriar y la maldad se iba a multiplicar. Pero ¿sabes algo hermoso? Que es nuestro Dios, porque en el versículo 14 dice: pero va a acontecer todas estas cosas, pero dice en el versículo 14: será predicado el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Será predicado el evangelio en todo el mundo y vendrá el fin. Y sabes, esto significa que en los últimos tiempos iba a haber un mover glorioso, un despertar del Espíritu Santo, el Evangelio iba a ser predicado por todo el mundo y lo hemos estado viendo. Ahora, yo te comento, por todo esto que ha pasado de la pandemia, efectivamente se cumple esta palabra donde que el Evangelio iba a ser predicado. Hay muchos que hemos estado usando las redes sociales para poder extendernos, para poder extender el reino de Dios. Y la verdad es que tenemos que usar la tecnología para poder llevar el Evangelio de Dios. Y nosotros, a partir de lo que fue la pandemia, el año pasado, Dios puso en nuestro corazón de poder hacer un programa para niños, lo que es Sin Límites Kids. Y la verdad que ha sido de bendición. Ya llevamos, creo que, no sé, como 50 programas de los niños y la verdad que ha sido de bendición. Gente que al principio también nos escribían y nos decían que había sido de bendición, porque los niños nada más querían ver pura tele y no tenían donde ser edificados y necesitaban también recibir ellos palabra de Dios porque no se estaban congregando. Y Dios pone en nuestro corazón de hacer este programa y la verdad que ha sido de bendición. Gracias a todos los que nos han estado apoyando, a los que lo que es la edición del programa, a Johnny, Wendy, a Irán, a Claudia, a los niños. Bueno, los niños de verdad se han preparado, Dios les ha ungido para poder estar ahí. Y la verdad que qué bendición ha sido este programa. Entonces todo esto ha sido por causa de la pandemia. Y como dice la palabra, que el Evangelio iba a ser anunciado y las redes sociales, lo que es la tecnología no es mala, la tenemos que saber aprovechar para poder extender el reino. Y nosotros lo que hicimos fue eso, el hacer este programa de niños, el cual ha sido de bendición. También los lunes sale el programa de Una Palabra a Tiempo. No teníamos este programa, sin embargo, por causa de todo esto, se ha estado haciendo estos programas de Una Palabra a Tiempo, que también sabemos que ha edificado a tantas personas, porque Dios le ha puesto al pastor una palabra exacta, una palabra que va directa, que da en el blanco y ha bendecido a tantas personas. También hemos hecho los programas de lo que es ¿Sabías qué?
que es un programa donde te va a edificar, donde te va a informar, donde quizás tú no sabías por qué nos tenemos que congregar, por qué, qué significa, por qué tenemos que perdonar o amar a la familia. Bueno, son programas donde nos informan y la verdad también ha sido de bendición. Matrimonios que se han prestado para que Dios les use con poder y así ha sido. Y también los tiempos de oración que ha sido también de mucha edificación. Hemos tenido respuesta a través de estos tiempos, los miércoles y los sábados que se ha tenido. Y bueno, también ahí ha entrado mi hijo David y Shekina, mis hijos han estado ahí participando, colaborando con nosotros, pero también hemos sabido de respuestas, que Dios es fiel y responde a nuestras oraciones. Así que ha sido un tiempo precioso. Los testimonios de poder, que también era algo que muchos eran edificados cuando oían los testimonios que se daba en la congregación, pero no los podían escuchar los que estaban en otra ciudad. Ahora tienen la oportunidad para escuchar esos testimonios y también para que puedan ser bendecidos y edificados. La fe de muchos ha crecido por causa de todo lo que es estos programas, ¿verdad? Y por supuesto la alabanza que Dios nos ha dado, que también ahí nos puedes encontrar en Facebook, YouTube. Bueno, las puedes escuchar, las alabanzas, que sabemos que también Dios te habla, te ministra a través de todas estas alabanzas, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos decir? Entonces, el evangelio es como un abanico, se ha abierto ese abanico y hemos podido alcanzar a niños, a jóvenes, adolescentes, a hombres, a mujeres. Se ha podido hacer tantas cosas. Pero la verdad que la tecnología, los medios de estos medios a través de estos del Facebook, del YouTube, bueno, los tenemos que aprovechar y es lo que estamos haciendo hoy mismo también en esta reunión y en esta transmisión. Así que esto estaba ya dicho que iba a suceder, que iba a acontecer. El evangelio se ha expandido en México, en todas las naciones. Se ha estado predicando el evangelio. Ahora, esto no significa de que porque ya tenemos los programas o ya se tiene la palabra a través de este medio, ya no se va a congregar. No, no es así. Eso es diferente aparte, ¿verdad? Pero bueno, regresando al punto que quiero yo tocar, es acerca de que Jesús usa una parábola para hablarle a sus discípulos de cómo la iglesia se tenía que preparar y de las cosas que ellos tenían que cuidarse, ¿no? En los últimos días. Por eso el Señor habla de esta parábola. Y aquí en Mateo 25, y es lo que quiero hablarte hoy. Mateo 25, en el versículo 1, te voy a leer hasta el versículo 13, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Te das cuenta?
te está hablando de 5 prudentes, 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que se prepararon y las otras 5 que fueron imprudentes, que no se prepararon, que fueron insensatas, ¿verdad? Que no prepararon ese aceite. Y bueno, y al final ellas piden que les abra el novio, pero la puerta ya se había cerrado. La puerta ya se había cerrado y él les dijo, yo no las conozco. Yo no las conozco. Es decir, no se habían preparado. ¿Ves qué importante es prepararnos? Qué importante es prepararnos. Porque uno, efectivamente, como dice aquí, uno no sabe ni el día ni la hora. Pero sí, el Señor dice, pero velad, velad. Aunque no sabes ni la hora ni el día, o sea, solamente nuestro Dios, pero dice, velad. Es decir, prepárate, prepárate, porque el Hijo del Hombre va a venir. Y no podemos estar, decirle, Señor, es que, o sea, no nos podemos justificar. Cuando el Señor venga, cuando el novio venga, tú no puedes decir, ay Señor, yo estaba tan ocupada con mis hijos, queriendo resolver el problema con mis hijos, y llevas 20, 30 años queriendo resolver el problema con tus hijos y nunca lo pudiste resolver. ¿Por qué? Porque nunca entendiste que al meterte con Dios, que al prepararte con el Señor, Dios iba a encargar de tus asuntos. Llámese hijo, llámese esposa, llámese esposo, llámese economía, llámese salud, llámese cualquier necesidad, cualquier crisis, cualquier situación. No podemos estar descuidados. Tenemos que estar preparados. ¿Y qué es preparados? ¿Qué es estar velando? ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Significa de que tenemos que apartar un tiempo con el Señor. Un tiempo para invertirnos en Él. Donde el Espíritu Santo se vista de ti, donde tú te inviertas en Él, donde tu vida ya no es más tu vida, sino la vida de Cristo en ti viviendo, Él en ti viviendo. Y sabes, y yo creo que no hay como orar, no hay como clamar, no hay como estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos viendo una serie, una película, y que no podamos invertir 1 hora, 2 horas, lo que dura una película, en la presencia de Dios? Porque Señor me da flojera, porque Señor tengo sueño, porque Señor estoy cansada, porque este día estoy muy cansado y quiero relajarme, quiero estar. Pero tú no sabes, ¿acaso no sabes que el que te puede dar paz es Dios? Que el que dice que es una paz que sobrepasa todo entendimiento y guarda tu corazón. Tú no puedes, por más que quieras dormir 10 horas. Y a veces hay gente que duerme tanto pero no descansa. Y al día siguiente se amanece y otra vez está cansado y hasta peor. Porque no ha entendido que quien da descanso, quien trae la paz verdadera es Cristo Jesús. Y cuando nosotros aprendemos a estar en la presencia de Dios, tú te das cuenta que hay una paz sobrenatural. Una paz que no podemos entender. Sabes, en la cultura judía, el novio es quien llega al final. Hoy en día, tú sabes, acá por ejemplo en México y en otros países también, cuando se hace una boda, todos estamos expectantes de la novia, cómo va a venir vestida, cómo va a ser el vestido, y estamos así como que queremos ver a la novia, qué tan arreglada, qué tan guapa, y ella es la que sale al final. Ella es la última, ¿verdad? Primero entra el novio y ya después estamos todos como que, ay, queremos ver a la novia, ¿verdad? Y las mujeres empezamos a observar que el vestido, que las zapatillas, que cómo la arreglaron, cómo la peinaron, y a ver, ¿verdad? De todo. Pero estamos expectantes, pero sabes, en la cultura judía, el novio es el que sale hasta el final. Es el que sale hasta el final. Y cuando sale el novio, y que se deja ver el novio, y que alguien lo alcanza a ver y empieza a gritar, ¡ahí viene el novio! ¡Ahí viene el novio! Empiezan a gritar. Bueno, este pasaje que acabamos de leer
te habla acerca de que la novia estaba preparada, se tenía que preparar más bien, y de repente llegó el novio, pero te recuerdo que 5 eran insensatas porque no se habían preparado y 5 eran prudentes, se habían preparado con el aceite, sus lámparas tenían aceite, por eso había luz, estaban ardiendo, ¿verdad? Y aquí ese novio representa a nuestro Señor Jesús que viene a buscar a su iglesia. El novio representa a Jesús. Él está, la novia se tiene que preparar, pero Él viene a buscar a su iglesia. ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Cómo te preparas tú? Jesús aquí nos habla de 5 vírgenes y de 10 vírgenes, y las 5 insensatas nos está diciendo que en estos tiempos el ser insensato va a ser un gran peligro en los últimos días. Por eso tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la insensatez va a ir en contra de ti y en los últimos días. Y la prudencia es la que va a mantener despierta a la iglesia. Va a mantener despierta a la iglesia para que la iglesia esté preparada y para que tenga una visión alineada a la palabra, una visión de acuerdo al reino de Dios. Puestos los ojos en Jesús. La iglesia tiene que tener su visión alineada a la palabra. Y alguien que está alineado te está hablando de una persona prudente, alguien que se prepara, alguien que se alista, alguien que se informa, alguien que está ahí en la presencia de Dios, que no lo agarran como que desapercibido, como que me agarraron y no sabía ni cómo responder, qué decir, no. La Biblia te habla acerca de esas prudentes, pero te está hablando de esas mujeres que se prepararon. Y algo que va a ser característico en estos tiempos, te lo vuelvo a repetir, va a ser la insensatez. La insensatez, y va a ser un peligro, porque ya se está viendo. Fíjate, la insensatez en el griego es una palabra que es moros. Y esta palabra moros significa necedad, significa falta de sabiduría. Así que cuídate, no caigas en la necedad. Alguien falto de sabiduría, ¿sí? Hay mucha gente que puede ser inteligente. Es muy inteligente, es muy hábil para resolver un problema, algo matemático, algo secular en la casa, pero no tiene la sabiduría para cómo llevar su matrimonio, no tiene la sabiduría para cómo guiar a sus hijos. Es muy diferente la inteligencia a la sabiduría, porque dice que la sabiduría viene de lo alto, viene de arriba. El que se sienta falto de sabiduría, que la pida a Dios, es lo que dice Santiago. Así que es muy diferente. Entonces la insensatez, esta palabra moros, te habla de falta de sabiduría, y debemos de cuidarnos en no caer en necedad, de no ser insensatos. Ahora, ¿qué es la necedad? En Mateo 27, en el versículo 6 dice: pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Está diciendo alguien que oye pero no hace. Esa es una persona insensata. Alguien que oye, que puede escuchar el mensaje de Dios, pero no lo hace, no lo lleva a cabo, no lo practica. Alguien que puede escuchar la voz de Dios, pero sin embargo se da topes tras topes. ¿Por qué? Porque dice, sí, yo sé lo que tengo que hacer, pero insiste en caminar en el camino que el Señor no le está guiando por ahí. Alguien que edifica en el fundamento equivocado. Esa es la persona insensata.
Alguien que edifica, que pone un fundamento, un cimiento, pero su vida está fundamentada, pero en algo equivocado. Y tú sabes que cuando los cimientos no están bien, todo lo demás, un edificio se derriba, se derrumba. Entonces, es alguien que edifica en el fundamento equivocado. Ahora, por esa razón, muchas veces Dios permite la crisis para que todo lo que se ha edificado mal sea removido y sea sacado. De verdad, gloria a Dios por las crisis que vienen a nuestras vidas. Porque todo lo que se fundamenta mal, todo lo que no está bien, el Señor prefiere mejor exponerlo. El Señor mejor prefiere sacarlo. Porque si no, nosotros seguiríamos en ese camino y seguiríamos levantando algo, construyendo algo. Pero imagínate todo lo que iba a suceder, toda la contaminación. Por esa razón Dios permite las crisis, para que todo lo que se ha edificado mal sea removido y sea sacado. Pero también yo quiero decirte que todo lo que se ha edificado bien, se ha edificado en la palabra de Dios, tiene el poder para permanecer y para prevalecer. Todo lo que se ha fundamentado bien en la palabra de Dios tiene el poder para prevalecer. Tiene el poder para prevalecer y para permanecer. Si tú eres una persona que tu vida está siendo, tu vida está fundamentada en la roca, estudias la palabra, buscas la dirección, la guía del Espíritu Santo, déjame decirte que tu vida va a prevalecer, que tu vida se está cada día arraigando y echando raíces profundas. Amén. ¿Tú sabías que para que el buen vino sea buen vino, no son de las primeras cosechas que enseguida toman el fruto de la uva y hacen el vino? No, para que tenga un buen sabor y sea un buen vino que valga la pena, tienen que pasar años, más de 4 años, y entonces recogen esa fruta y hacen de ese vino, y el vino que sacan, la verdad que es un vino de más alto valor, cuesta más, y la verdad que y eso significa porque está echando raíces profundas y más profundas y más profundas. Entonces esta planta o el viñedo que dejan que pasen más años, cuando van a recoger ya lo que es el fruto, sacan de ese fruto un buen vino, y la verdad que es el que tiene mayor valor o precio, ¿verdad? Igual es así nuestra vida. Cuando nosotros en el Señor empezamos a echar raíces y más raíces, y empezamos a echar raíces y sobre un fundamento, el fundamento de Cristo, nuestra vida va a ir creciendo, se va a ir fundamentando, y todo lo que podamos construir hacia arriba va a estar firme, va a prevalecer. No por cualquier viento va a ser removido, jamás, no. La gente que es removida, la gente que se mueve, es gente que no echa raíces, y que por cualquier situación, que por cualquier cosa es movida. Son personas que no pueden prevalecer, no pueden permanecer. Por lo tanto, por eso son movidos, por causa de la crisis, por causa de lo que pasa a su alrededor. Entonces, yo creo que todo lo que está edificado en la palabra de Dios tiene el poder para permanecer y para prevalecer. Así que yo te animo, edifica tu vida en la palabra de Dios, edifica tu vida, porque no hay un mejor fundamento que el de la palabra para que tu vida esté creciendo en fe, saludablemente, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, anímicamente, en todas las áreas que tú puedas crecer.
Así que no importa lo que estás viviendo, yo declaro en este momento que si te paras en la palabra y tú crees en la palabra, declaras la palabra y vives la palabra, tu vida no será destruida. Amén. Tu vida no será destruida ni por la crisis más fuerte que venga contra ti. Tú vas a prevalecer, tú vas a permanecer. Así que yo declaro que si tú tomas la palabra y oyes la palabra, crees la palabra en tu corazón y vives la palabra, tu vida no será destruida. Ni tu casa, ni tu familia, ni todo lo que tú hagas, tú vas a prevalecer y vas a permanecer en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Tú lo crees? Di conmigo amén. Amén. Bueno, también esta palabra moros significa negligencia. Significa negligencia, significa despreocupación. Estas insensatas eran negligentes, eran personas despreocupadas, no con el sentido de que tenían una paz y estaban confiadas en el Señor, no, eran personas negligentes, eran gente floja, eran mujeres que no se habían preparado. Y esta palabra de la negligencia, fíjate, en Proverbios 18:9 dice, el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. Es decir, que se une con el que destruye. Así que date cuenta, este proverbio dice, el que es negligente en su trabajo se une con el que es destructivo, con el que destruye. Así que la flojera, la negligencia la tenemos que sacar de nuestra vida. No puede haber negligencia en tu vida, no puede haber negligencia en tu casa. Lo que tengas que hacer, hazlo, por favor. No puede haber negligencia en la iglesia. Se ve como algo sencillo, pero es muy dañino. Se ve como que, ay, la negligencia, la flojera, no. Postergar las cosas para luego y que se ve como que no pasa nada. No, dice que el que es negligente en su trabajo confraterniza con el que es destructivo. O sea, va a llevar a la destrucción. Y hay que tener cuidado, porque una persona que no quiere trabajar, una persona que no quiere ayudar, uno pensaría que no está haciendo ningún mal, ¿verdad? Pero Dios dice que es un aliado con el destructor. Es un aliado con el destructor. Es un aliado con el destructor. Por eso el Señor dijo, Jesús dijo, el que no es conmigo, dice, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que conmigo no recoge, desparrama. Por eso nosotros no podemos ser negligentes, iglesia. No podemos ser negligentes. No seas negligente en tu vida, en tu casa, ni en la iglesia. Lo que Dios te mande a hacer, hazlo, por favor. Vamos a trabajar, vamos a hacer algo. Por eso los negligentes andan buscando siempre una excusa. Es que no puedo porque el calor, hace mucho calor y con el calor no se puede trabajar. No puedo porque me queda muy lejos. No puedo porque está muy lejos la distancia y porque no, y esto con lo del coronavirus, esto no sé. O sea, hay pretextos para no trabajar en el reino de Dios, para no hacer lo que tenemos que hacer. Créeme, iglesia, yo te digo una cosa. Dios nos insta a poder trabajar para su reino. Hay algo que te está preocupando, hay algo que te está afanando, déjalo a un lado, confía en el Señor, entrégaselo a Dios, pero no podemos decir, Señor, es que tengo esta preocupación, y porque el Señor dice, vengan a mí todos los que están cargados y trabajados, porque yo los haré descansar. Pero no podemos llevarnos así, pasar toda la vida, 5 o 10 años, pensando con el mismo problema. Y con eso de que tenemos ese problema, nos justificamos para no trabajar. Sabes, Dios está demandando de tu vida. Dios está diciendo, yo quiero que trabajes para mí. Yo quiero que me sirvas a mí.
Ya es tiempo de que me sirva, ya es tiempo de que dejes a un lado todas tus cargas y dediques ya tu vida a mi servicio. Sírveme, sírveme. Así que el negligente dice, hace calor y por eso no quiere trabajar. Es que así yo no trabajo. Es que yo con calor no puedo. Es que me queda muy lejos y eso no, es que hace mucho el tráfico. Y por el tráfico no puedo llegar a tiempo, ¿no? Y nos justificamos para no trabajar y extender en el reino de Dios. Y hay que tener cuidado. Di conmigo, yo arranco de mi vida la negligencia. Yo arranco de mi vida la negligencia. De mi casa la arranco. La echo fuera de mi casa en el nombre de Cristo Jesús. Y la echo fuera de mi congregación. Fuera toda negligencia. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra de las cosas que significa esta palabra de moro, también significa cabeza dura. Una persona terca. Una persona que no quiere cambiar. ¿Sí? Fíjate, nuestra indisposición a cambiar es lo que más apura a nuestra muerte. Sí, hay tantas personas jóvenes con un espíritu viejo. Hay mucha gente joven, pero con un espíritu viejo. ¿Por qué? Porque no se renueva. Aún las águilas, cuando ven que ya están más viejos, y tú sabes, ellos lo que hacen es arrancarse el pico. Se quiebran el pico, se arrancan las alas, ¿sí? Y se meten a una peña. Y ahí esperan hasta que nuevamente les salgan las alas, el pico, todo se renuevan. Imagínate, ellos esperan en una peña. Y eso para nosotros espiritualmente nos habla de que tenemos que meternos a esa peña. Y la peña es Cristo Jesús. Renueva tu vida. Pero también puedo entender que hay ancianos con un espíritu joven. ¿Y sabes por qué? Porque se mantienen en continuo cambio, en renovación de la mente. Pero qué triste es ver a jóvenes con un espíritu viejo, que no quieren cambiar, que no quieren renovarse, que no quieren hacer nada para el Señor. Gloria a Dios por aquellos ancianos, pero que tienen un espíritu joven. Que dicen, oh Señor, si Caleb pudo a los 80 años y dijo, yo voy a subir y conquistar ese monte porque tú me prometiste que me lo ibas a dar. Y ahora yo tengo 80 años, pero me siento con más fuerza, con más vigor. ¿Por qué? Porque Caleb se renovó sus pensamientos. Él tuvo que sacar los pensamientos de esclavitud, los pensamientos que decían, no podemos. Porque nos vemos como langostas, son más grandes los gigantes que nosotros. Y mira, pero no, Caleb no se dejó contaminar. Él renovó sus pensamientos. Y sabes, yo creo que tenemos que mantenernos en un continuo cambio. Renovar nuestra mente. Renovar nuestra mente. Porque cuando nosotros no queremos cambiar, por eso Dios permite las crisis. Dios permite ciertas crisis para poder renovarnos y cambiarnos. Estas insensatas eran mujeres de cabeza dura. Ellas sabían que se tenían que preparar, pero no lo hicieron. De cabeza dura, eran tercas. Personas que no quieren cambiar. Está bien así, ay no. ¿Por qué? Porque la comodidad para ellos es bien importante, la comodidad. Pero tú sabes, en Dios no podemos ser personas que estemos cómodas y que no trabajemos. En el reino de Dios se necesita gente, dice la palabra, solamente los violentos son los que arrebatan el reino. Y eso te habla gente audaz, gente activa, gente que siempre va hacia la delantera. Gente que no se queda atrás, que va hacia adelante. Por eso, ¿sabes? En estos días tenemos que sacar la insensatez, la ignorancia, la necedad. Tiene que salir ahora en el nombre de Jesús.
Saquemos la insensatez. Saquemos todo eso que está estorbando y que no nos lleva a avanzar, a crecer. Eso era lo que tenían estas mujeres. Eso era lo que tenían, insensatez. Por esa razón no se prepararon. Pero la Biblia también te habla de 5 vírgenes prudentes. Y estas vírgenes, hay una palabra en griego que es afrónimos. Y afrónimos significa gente sensata y balanceada. Es decir, gente que conoce su lugar, gente que conoce su lugar. En las bodas, estas mujeres sensatas, prudentes, sabían que lo que tenían que hacer, lo hacían. Gente que trabajaban, gente que se preparó, mujeres que se prepararon. Y sabes, en el reino de Dios tenemos que saber quién es el que merece toda la gloria y toda la honra. Y cuando nosotros estemos en un lugar donde estamos adorando al Señor, o más bien donde vamos a rendir alabanza, que no nos olvidemos a quién lo vamos a hacer. Tenemos que saber también el servicio, lo que nosotros hacemos, lo hacemos para nuestro Dios, y hagámoslo de todo corazón. ¿Sí? Amén. La prudencia es la sensatez para aceptar el lugar donde Dios me colocó. Donde Dios te ponga, ahí da fruto, crece, dale gloria a Dios, dale honra a Dios. Y estas mujeres, las prudentes, estas 5 vírgenes prudentes se prepararon. Sabían que el novio iba a llegar y ellas se prepararon. No fueron de cabeza dura, no fueron ignorantes. Ellas dijeron, nos preparamos. Nos preparamos. Amén. Dios quiere levantar una iglesia que sepa reconocer el tiempo de Dios, que sepa reconocer que el novio viene y se tiene que estar preparando la novia. Vamos a prepararnos. ¿Te estás preparando? ¿Te estás preparando? Dios quiere levantar una iglesia sana, una iglesia saludable. Y sabes, cuando nos preparamos para el novio, no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Se trata de Él. Por eso cuando el Señor se reveló a Juan y que lo llevó ahí que él vio, que dice que tuvo una visión, dice que Juan vio como los 24 ancianos arrojaban sus coronas, tiraban sus coronas y lo reconocían que Él era el Señor, estaban adorándolo. ¿Por qué? Porque no se trata de nosotros. Tú te preparas, pero no lo haces, no lo tienes que hacer porque se trata de para ti. No, se trata de que nos preparamos para el Señor, para el novio. Una iglesia santa, una iglesia que se prepara sin arrugas, sin mancha, una iglesia que busca el rostro de Dios para amarlo, para adorarlo. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de Él. Y Juan vio en esta visión, vio cómo cuando Él fue llevado al cielo, cómo estos 24 ancianos arrojaban sus coronas y se rendían delante de Él. Y como esos seres adoraban día y noche y proclamaban santo, santo, porque entendieron que no se trata de ti, se trata de Él. Amén. Y Dios está preparando una iglesia santa, una iglesia limpia, una iglesia saludable, una iglesia que lo reconoce a Él, porque Él es la cabeza de la iglesia. Amén. También esta palabra afrónimos habla de un carácter sagaz. Ya estoy a punto de terminar. Habla de ser más astuto que el enemigo. La gente de carácter
de carácter sagaz no se engaña fácilmente. Son personas que disciernen, que saben qué espíritu está en una persona, que está operando, ¿no?, en ciertas personas. Recuerda que la boda, cuando fue la boda de lo que acabamos de leer de las 10 vírgenes, sucedió que en la noche, dice, esto ocurrió en la noche y que el novio llegó en la noche. ¿Y qué te está hablando eso? Que te está hablando de que tenemos que ser sagaz, tenemos que ser astutos, ¿sí? Tenemos que, para no dejarnos engañar. El novio viene, pero tiene que estar preparada la novia. El novio vino en la noche, pero la novia tenía que prepararse, tenía que ser lista, tenía que ser astuta, tenía que discernir. Y eso hoy en día la iglesia a veces carece del discernimiento, ¿verdad? A veces no se sabe con qué espíritu se está peleando, combatiendo. Aún en la casa puede levantarse algo y no se discierne qué espíritu es el que está para poder atarlo. Si es espíritu de pleito, de rebeldía, de adulterio, de infidelidad o no sé, lo que se pueda levantar. Y a veces no sabemos guerrear, no sabemos ni orar. ¿Por qué? Porque no discernimos qué es lo que hay. ¿Por qué? Porque te está hablando de que las vírgenes, las 5 que fueron prudentes, te habla de que son prudentes, pero son personas con un carácter sagaz. Alguien sagaz es alguien astuto. Alguien astuto, que es más astuto que el enemigo. El enemigo va a querer atacar, pero uno va a contraatacar y no va a dejarse, ¿sí? La palabra de Dios es ofensiva, pero también es defensiva. Y tenemos que aprender a discernir. Y en los tiempos que estamos viviendo hay que discernir. La venida del Señor está cerca. Pero yo te pregunto, ¿te estás preparando? ¿Cómo te preparas? ¿Sabes? Porque la iglesia se ha relajado mucho. La iglesia no quiere leer la palabra. La iglesia no quiere orar. A veces prefiere nada más que otros oren por uno. Pero la verdad que uno no quiere invertir nada, no quiere hacer nada. Y Dios viene por su iglesia. Una iglesia que se preparó, una iglesia que fue, que se preparó con su aceite, que veló. Por eso la Biblia dice en Isaías 60 que la tierra que las tinieblas, cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti será vista su gloria. Dice que las tinieblas van a cubrir la tierra, o sea, la oscuridad, lo que está aconteciendo y lo que vendrá va a cubrir. Dice que las tinieblas, esta tierra, pero dice que más sobre ti será vista su gloria. ¿Sobre quiénes? Sobre los que se están preparando, sobre los que están velando, sobre los que tienen aceite en sus lámparas. Amén. Pero dice la palabra en el Salmo 91, y ahí es donde se cumple esa palabra, pero en ti, los que se están preparando, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Cuando otros andan en ceguera, tus ojos van a estar abiertos para Dios y verás con la luz del Espíritu. Amén. Por eso dice, no te sobrevendrá mal. Aquellos que están preparados, aquellos que están buscando a Dios, no te sobrevendrá mal. ¿Por qué? Porque tú vas a andar en luz. Tú vas a andar en la luz del Espíritu Santo. Amén. Y sabes, mientras otros están cegados, pero tú vas a tener los ojos bien abiertos para discernir lo que está aconteciendo. Estas 10 vírgenes, ¿sabes? En la Biblia, el número 10 te habla acerca de, es un número simbólico, y este número 10 te habla acerca de plenitud, y también habla de congregarse. Y ya voy a terminar, nada más, pero sí quiero hacer énfasis en este punto. El número 10 en la Biblia te habla de plenitud, pero también habla de congregarse. ¿Por qué? Porque 10 habla de congregarse. Dice, el Señor contó esta parábola
la de las 10 vírgenes, porque en los últimos tiempos, en los tiempos que estamos viviendo, mucha gente va a dejar de congregarse. Mucha gente ha dejado de congregarse. Mucha gente dice, bueno, pues es que la iglesia somos nosotros y bueno, y también en casa podemos recibir la enseñanza y por esa razón no se congregan. Sé que muchos también por temor, por lo que sea, no se congregan, pero sabes, es un mandato del Señor. Es un mandato del Señor. Todos los que nos estamos congregando, Dios nos ha guardado, Dios nos ha protegido, ¿sí? Dios nos ha respaldado, porque Dios siempre va a respaldar la fe, el creerle al Señor. Dios siempre la va a respaldar. Así que el número 10, que dice la Biblia que habla de 10 vírgenes, te habla de plenitud, pero también habla de lo que es en cuanto al número del poder congregarse. ¿Por qué? Porque en Hebreos te dice que no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre, sabiendo que los días son malos. Y si los días que estamos viviendo son malos, ¿por qué nos vamos a dejar de congregar? Al contrario, vamos a aplicar este mandato que Dios nos ha dado. ¿Sí? El diablo, ¿sabes qué? Tiene miedo a un pueblo que se congrega. El diablo tiene más miedo a un pueblo que se congrega, que cuando está en su casa dice, ay, ahí nos quiere mantener. Pero cuando se congrega, el diablo dice, no, aquí son uno, son muchos. Están buscando a Dios, están buscando a mi enemigo, que no, lo están rindiendo adoración, lo están alabando, lo están glorificando. Y Él quiere separar a la iglesia, quiere dividirla, quiere que te quedes en casa. Y hoy te quiero animar para que te acerques nuevamente a Dios, para que te congregues, para que te reúnas, para que tomes tu fe, para que le creas a Dios. Tú sabes que cuando nos unimos, hay poder en la unidad. Por eso el Señor Jesús dijo antes de partir con su Padre, una oración que Él hizo fue, Señor, que sean uno, como tú y yo somos uno. Que sean uno. Que sean uno. Y por eso el Señor contó acerca de estas 10 vírgenes, esta parábola. Porque en los tiempos, en los últimos tiempos, el congregarse va a ser muy importante y va a definir en estos días. Yo quisiera que el Espíritu Santo en esta hora abriera nuestro entendimiento para poder comprender lo que dice la palabra de acerca de poder recuperar este mandato de estar juntos. Este mandato de estar juntos, no dejar de congregarse, y más sabiendo que los días son malos. El diablo espera que uno se salga para perseguirlo, para comerlo, ¿verdad? El diablo quiere que te salgas, que te dejes de congregar para comerte, para devorarte. ¿Y cuánta gente no ha sido ya lastimada, mordisqueada por el diablo, verdad? ¿Por qué? Porque cuando uno está solo es más vulnerable. El diablo lo que hace es aislar. Quédate en casa, ¿para qué te vas a congregar? ¿Sí? Tú sabes que es lo que hace el enemigo. Te aísla, es lo que es en el mundo de animal. Es lo que hace, por ejemplo, si un animal quiere cazar a otro, lo que hace es aislarlo para devorarlo. Pero cuando está la manada, está junta, está unida, el león feroz no puede atacar a esa manada. ¿Por qué? Porque entre todos se apoyan, porque todos están unidos. Pero cuando uno está solo, uno es vulnerable a las acechanzas del diablo, a los dardos del enemigo. Y por esa razón dan en el blanco, queriendo destruir. Yo te vuelvo a preguntar, ¿estás preparado?
¿Cómo te preparas? ¿Eres de los insensatos que le falta sabiduría? ¿Que anda en necedad? ¿Oye pero no hace? ¿Es negligente, despreocupado, cabeza dura, terco, que no desea ningún cambio? ¿O eres de aquellos prudentes, sensato, balanceado, que sabes cuál es tu lugar, que discierne los tiempos, que eres más sagaz que el enemigo, que no te dejas engañar, que te preparas, que sabes cómo prepararte? Hoy yo quiero que seamos de aquellos que nos preparamos, de aquellos que le decimos: Señor, vamos a escuchar tu palabra y la vamos a creer y la vamos a poner en práctica. Vamos a orar. Yo quiero que ores conmigo, pero quiero animarte y exhortarte. No relajes tu vida espiritual. Tienes que prepararte en el Señor. Tienes que prepararte, porque esto mismo fue lo que pasó en los tiempos de Noé. La gente se confió. La gente se confió. Y cuando vino el diluvio, casi todos murieron, excepto la familia de Noé. Prepárate todos los días, como si fuera el último día de tu vida. Prepárate así, como si hoy fuera el último día de tu vida. ¿Cómo te vas a preparar? ¿De qué manera? O busquemos el rostro de Dios, busquemos la guía del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, en esta noche damos gracias por tu presencia. Perdónanos si nos hemos confiado creyendo que tú tardas en venir, y por esa razón hacemos cosas que seguramente ya las habíamos entregado, pero nuevamente volvimos a los viejos hábitos. O simplemente ya no estamos en comunión contigo, ya ni siquiera oramos, ya ni siquiera leemos ni un capítulo, y el fuego se ha apagado. Pero hoy, Señor, te pedimos: enciéndenos. Hoy te decimos: Señor, ayúdanos, Señor. Produce en nosotros el querer como el hacer de tu perfecta voluntad. Ayúdanos a mantenernos con fuego, preparados, velando como esas 5 vírgenes prudentes que se prepararon con aceite, que sus lámparas estaban con ese fuego, que no se apagaron, sino que ardían. Y cuando vino el novio, Señor, pudieron entrar a las bodas. Oh, Señor, y fueron gozosas. El novio los recibió. El novio los recibió. Ayúdanos a prepararnos. Que leer tu palabra sea un deleite. Que al orar, al tener comunión contigo, sea un deleite, una pasión. Algo, Padre, que desespere nuestra vida de tal manera que querramos correr hacia tus brazos. Espíritu Santo, ayúdanos. Te necesitamos. Nos preparamos para tu venida. Nos preparamos en espíritu, alma y cuerpo. Nos preparamos, Señor, y nos renovamos como el águila que se renueva. Así también, Señor, nos renovamos en nuestra forma de pensar. Que tu palabra nos transforme y nos cambie. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias. Iglesia, prepárate. Prepárate. Dice: velad, velad, porque no sabes ni el día ni la hora en que el Señor vendrá. Pero el Señor nos dice: velad. Él nos advierte, Él nos insta para que nosotros nos preparemos. Tenemos las armas, tenemos las herramientas, sabemos de qué manera. Pues entonces hagámoslo, por favor, hagámoslo, porque son tiempos en los cuales
es como lo de la pandemia, ¿verdad? Hay mucha gente que se relaja y dice, ay, no pasa nada y ya. Pero mi fe, mi confianza está en Dios. Pero todo lo que son la forma de salubridad, de que el cubrebocas, que son de vallas, lávate las manos y todo eso hay que tener ese cuidado, ¿verdad? Primeramente con la sangre del Cordero cubriéndose y confiando en Dios, poniendo nuestra fe en el Señor. Y también, bueno, pues también en lo que es en esta forma, ¿no? De cubrirse con la boquita y lavarse las manos, en fin, ¿no? Ya sea que sirva o no sirva, pero bueno, vamos a hacerlo y eso es como nos preparamos. Ahora en lo espiritual, qué importante es, porque de ahí depende todo, lo espiritual depende todo. Y yo quiero animarte para que puedas prepararte, que no seamos como las insensatas, sino seamos como las prudentes. Y bueno, si tú nos ves por primera vez y nunca le has abierto tu corazón a Jesús, es un gran día para que puedas decirle, ven a mi vida. Yo quiero hacer una oración y quiero que repitas esta oración en voz audible, porque yo sé que el Señor te escucha y yo sé que en esta hora tú vas a recibir una paz sobrenatural que el mundo no te puede dar. Solamente cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, viene esa paz, la cual no podemos comprender, pero la podemos sentir y experimentar. Repite conmigo, Padre, en esta noche te vengo a pedir perdón por todos mis pecados. Perdona mis faltas, mis errores, perdona todas las cosas que yo he hecho. Y te pido, mi Dios, que me laves con tu sangre. Límpiame, Señor. Hazme blanco como la blanca lana. Y yo te confieso como mi único y suficiente Salvador. Te recibo en mi corazón. Y gracias, porque ahora yo soy tu hijo y tú eres mi Padre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y nunca lo borres. Y ayúdame a permanecer fiel a ti, determinado, constante en todos mis caminos, para aferrarme a tu palabra y para amarte de todo corazón. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, si hiciste esta oración, 4 recomendaciones rápidamente. Ora, que fue lo que estuve yo hablando. Orar al Señor, lee la palabra, que es algo que también no podemos dejar de hacer. Congrégate, que es bien importante, reúnete. Si nos visitas y estás aquí en Veracruz, estamos en el Hotel Quirios. Los domingos a las 11 de la mañana tenemos nuestros servicios presenciales. Y bueno, y la otra es, si acabas de recibir este mensaje, compártelo a otros para que también tu vida sea edificada, puedas crecer, tu fe crezca y bueno, y también estés extendiendo el reino de Dios. Oración, leer la palabra y congregarte y por supuesto comparte el mensaje que acabas de recibir. Bueno, sin más, solamente quiero decirles que Dios es bueno y cada día debes de prepararte. Estemos preparados, amén. Dios les bendiga, amada iglesia, les amamos y que tengan una linda y muy bendecida noche. Dios con ustedes, en Cristo Jesús, amén. Chao.